¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Carsa Contigo. Mi nombre es Silvia Treviño y hoy estamos transmitiendo desde los departamentos Muestra de Cantera Residencial. Esta tarde nos acompaña el doctor Genaro Vázquez, gastroenterólogo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto a todos. Gracias a Carsa por la invitación para estar esta tarde con ustedes. Es para mí un privilegio y un placer estar contigo, Silvia, pues platicando de la gastroenterología y la endoscopía, ¿no? Así es, gracias, doctor. Es un placer para nosotros tenerlo aquí porque esta tarde nos va a pasar mucha información de gran interés para todos nuestros amigos. Pero ¿qué le parece si nos platica un poquito acerca de qué abarca esta especialidad y, por supuesto, de lo que usted hace más énfasis con el día a día? Claro, con mucho gusto. Mira, el gastroenterólogo es un especialista que revisa o evalúa toda la disfunción de lo que es el tracto digestivo o el sistema digestivo. Es decir, esto que empieza en la boca y termina, pues ya saben, en la salida posterior de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tenemos que comer, todo el mundo tenemos que ir al baño. Entonces, todos los procesos que suceden en este ínter es competencia del gastroenterólogo. Entonces, pues abarca trastornos como el reflujo gastroesofágico, la gastritis, la colitis, el intestino irritable, el estreñimiento, pues problemas en el hígado, en el páncreas, en la vesícula. O sea, es una especialidad bastante amplia que pues, ve muchos trastornos tanto en edad adulta como en edad pediátrica, ¿no? Así es. Ahorita nos platica un poquito cuáles son los padecimientos más comunes, pero vamos a empezar así por edades. Claro. Vamos a platicar un poquito acerca de los padecimientos o los trastornos más frecuentes en los niños, porque a lo mejor como padres no sabemos, tenemos poca información al alcance y podemos por ahí, con los tips que usted nos va a dar, detectar algunos síntomas de alerta. Claro, Silvia, por supuesto. Mira, de hecho tengo que decirte, como mencionaba previamente, gastroenterología es un área muy extensa, ¿no? Entonces, los trastornos en los pequeñitos, estamos hablando de menores de 14 años, porque bueno, tú sabes que hay chiquitines de 14 años que parecen de 22, sí, por el tamaño, por supuesto, sí, ¿verdad? Pero en los menores de 14 años incluso hay una subespecialidad en la pediatría que es la gastroenterología pediátrica. ¿Por qué? Porque el reflujo del chiquito, del bebito, del infante, no es igual que el del adulto. El estreñimiento en el pequeñín no es necesariamente igual que el adulto, ¿no? Entonces, sí tienen padecimientos muy frecuentes, como te mencionaba, el reflujo, el tema de los problemas con la leche, que la tolerancia, la misma, el estreñimiento, la misma colitis, sobre todo en estos pequeñines de los púberes, los 9 y los 12, es decir, hay trastornos que se evalúan de una manera muy particular, aunque comparte características con los de los adultos, que bueno, seamos honestos, en nosotros, ya que estamos un poquito más grandes, sí, pues tiene que ver más con estilo de vida, con ciertas enfermedades pues propias de la edad, con el mismo uso del sistema digestivo, ¿no? Entonces, el estrés es un factor primordial. Los chiquitines típicamente no tienen estrés más allá de sus exámenes, sus escuelas. Ahora con la pandemia todo esto ha cambiado. Entonces compartimos una base en común, pero son matices diferentes de una misma enfermedad, ¿no? Así es. Dentro ahora sí, lo más común en los niños, pues el reflujo en los bebés, en los recién nacidos, que como usted lo acaba de comentar, hay que acudir con el pediatra, con el gastropediatra, para revisar si es cuestión de leche, mamilas y demás. Ahora sí, es un sinfín de factores los que pudieran influir. Ahorita que platicaba acerca de cómo nos ha cambiado el estilo de vida a raíz de la pandemia, el estrés que lo hemos manifestado, ¿cómo se asocia ahora sí que el estrés con todas las cuestiones digestivas? Sí, mira, es una pregunta de lo más pertinente y esto tiene que ver de que debemos reconocer que en general, aunque hay honrosas excepciones, somos seres sociales, acostumbrados al intercambio social, ¿no? Reuniones, fiestas, etcétera, etcétera. Y todo esto se ha venido abajo prácticamente en los últimos 10 meses, ¿no? Y yo cuando platico con mis pacientes en el consultorio, les digo que entiendo que nos sentimos como si estuviéramos en un estado de sitio, ¿no? Como si fuéramos la presa de un bicho que en cualquier momento nos llega y nos enferma y nos puede poner muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Es un desgaste continuo. Imagínense en la antigüedad una ciudad que estaba encerrada por otro ejército que está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos desgastando y estresando. ¿Y qué pasa? Cambiamos nuestra forma de comer, nuestra forma de relacionar, nuestra forma de dormir y todas las formas de trabajar, de relacionarnos y demás. Entonces, ¿qué sucede con eso? Hay más estrés, hay peores hábitos dietéticos y ¿qué sucede? Más síntomas digestivos, ¿no? Enfermedades, etcétera, ¿no?
Así es. El estrés pues ha sido un factor determinante para todos los problemas de gastritis, colitis y demás. Doctor, las emociones, ¿qué tan cierto es que las emociones pues ahora sí que también pueden reflejarse en determinado momento en los síntomas o en algún padecimiento de gastro? Claro, mira, es un comentario muy puntual porque además además de ser gastroenterólogo, tu servidor tiene una subespecialidad que tuve que hacer en Estados Unidos que se llama neurogastroenterología, ¿no? Y esto antes lo conocíamos como motilidad digestiva, es decir, evaluaba cómo se movía, cómo funcionaba todo el tracto digestivo. Ahora es una subespecialidad más integrada donde hacemos una evaluación completa de todo el funcionamiento del tracto digestivo y tiene que ver con que, bueno, tenemos un sistema nervioso que nos permite sentir, pensar, movernos, etc. Y tenemos realmente dos, uno que es el sistema nervioso central, ideas, raciocinio y demás, y el sistema nervioso periférico que coordina movimiento, secreción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que sucede en el tracto digestivo, es decir, comes algo, te cae pesado, te hinchas, te duele, ¡pum!, hay un estímulo de dolor al cerebro. El cerebro procesa ese sentido de dolor y le manda una señal para tratar de ajustar. Y ahí se están dando de pelea entre uno con el otro. ¿Qué pasa cuando además le pones el aderezo de la ansiedad o del estrés? Pues bueno, si aquí arriba estás estresado y aquí causa que estés más alerta para que sacar tal trabajo, acá va a causar espasmo. ¿Y qué va a causar el espasmo? Dolor. Y el dolor y distensión. ¿Y qué va a pasar? Entonces vas a sentir que ese dolor y el estrés entonces es nocivo. Y algo que nos permitiría ayudar a sobrevivir es el estrés. Ahora tenemos la sorpresa de que nos empieza a tener efectos deleterios. Y entonces nuestra salud digestiva es terrible, ¿no? Sí. Y si eso le suman que cambiamos nuestro patrón de alimentación, pues es terrible el asunto. Échale también más cigarro, más alcohol. El sedentarismo. El no hacer ejercicio. Tienes una perfecta tormenta. Así es, nos tenemos que poner las pilas, doctor, en todos los aspectos. Así Dentro de las enfermedades, se puede decir, o los padecimientos más comunes en los adultos, ¿cuáles son los que vamos a encontrarnos? Sí, mira, si nos vamos por frecuencia, el más común es síndrome de intestino irritable o colitis. Y el intestino irritable es una condición que abarca muchos síntomas. Primordialmente estreñimiento o diarrea, es decir, en la forma en que evacúan, distensión y dolor. Son como los 4 ejes. Entonces depende de la combinación de estos 4. Si tienes distensión y estreñimiento, o distensión y diarrea, o diarrea con dolor, o estreñimiento con dolor y distensión, es el tipo de tratamiento que podemos dirigir. Y esto es parte de esta nueva subespecialidad que es la neurogastro, ¿no? Como le decimos de cariño, el neurogastro. Entonces, ¿qué permite hacerlo de esta manera? Hacer una evaluación sistematizada que permite controlar síntomas de manera más eficaz. Entonces, son los del intestino grueso, por decirlo así. Después sigue el tema de gastritis y reflujo, que están de la mano. Si el estómago no se vacía, no mueve como debe ser, pues obviamente se va a regresar. Imagínate que tienes mucho aire, el aire va a buscar una salida, por arriba o por abajo. Entonces, ¿cuál está más cerca? Si está en el estómago, pues es por arriba. Si es un tema de distensión, una vez que evacúas, pues quizá un poquito por abajo, pero en el inter va a pasar una factura muy importante de calidad, de destrucción o de perjudicación de la calidad de vida, ¿entiendes? Entonces, pues son síntomas muy frecuentes, que no, eso te estoy diciendo prácticamente el 80% de lo que vemos. Obviamente también tenemos problemas en el hígado, problemas en el páncreas, vesícula y demás, pero gran parte de la consulta de gastroenterólogo versa sobre estos órganos, ¿no? Y sobre estos síntomas. Muchas veces confundimos gastritis con colitis, entonces colitis va más enfocado a la inflamación y la gastritis es como más dolor en la boca del estómago, ¿pudiera ser? Sí, o si quieres verlo de una manera más práctica, imagínate que el ombligo es la frontera. Si el síntoma está del ombligo para abajo, es más hacia el colon, hacia el colitis. Si está del ombligo para arriba, es más hacia el estómago, hacia el reflujo, hacia todo esto, ¿no? Nuevamente no es exacta, no es una frontera así muy pintadita, pero te da una buena idea. Obviamente que el que tiene dolor y le arde la boca del estómago y no evacúa, tiene algo que se llama síndrome de sobreposición, es decir, más de una, y tiene sentido, es un solo tracto digestivo que empieza en la boca y termina allá abajo. Sí. Si no se vacía, imagínense la avenida Gonzalitos y Leones, por más carriles que le pongan a Gonzalitos, mientras no destraben Leones, esto no camina. Entonces, es un solo sistema que está integrado y que muchas veces tiene más de un síntoma porque se atora en algún punto y todo lo que esté para atrás sufre. Entonces, es muy común tener o que usted reciba pacientes con 2 o 3 cuestiones ahí, con reflujo, gastritis, colitis y demás. Te puedo decir, de mi práctica particularmente, es más o menos el 60% de los pacientes de la consulta, así de frecuente es, ¿no?
ahora sí que acuden por 2 o más padecimientos. Claro, y parece que no encuentran este fin hasta que, bueno, la evaluamos, lo checamos, vemos, y no, mira, es que está aquí el problema, vamos a tratar esto, esto y esto, y se arregla todo el problema, ¿no? Bien importante eso que comenta, doctor. Sí, o sea, toda la gente, aún y que ya en edad adulta de 40, 50, hay manera de mejorar nuestro estilo de vida una vez que ya nos detectaron colitis, gastritis, con medicamento y pues obviamente con la alimentación, ¿verdad? Pero tiene solución, hay esperanza. Claro, no, mira, y tengo que ser muy honesto con ustedes, o sea, la colitis, el reflujo son condiciones que tienen su área oscura, es decir, sus complicaciones. Siempre hay que pensar que en cierta edad hay que descartar cáncer, ¿verdad? Que hay que descartar las úlceras, que hay que descartar infecciones crónicas. Pero la mayoría de los casos son, digamos, síntomas que solamente fastidian tu calidad de vida. Entonces, podemos visualizarlo no como una enfermedad, sino como una historia de una disfunción donde hay montañas de síntomas, damos tratamiento, lo metemos a un valle donde estamos muy bien mucho tiempo, algo hacemos, nos enfermamos, algo sucede, pasa una pandemia, y otra montaña. Entonces, es así. El tema es aprender a manejar esto, es como pues parte de vivir, ¿no? Si sientes es que estás vivo también. Claro, no tienes por qué vivir mal, pero siempre hay una solución, siempre hay algo por hacer. Doctor, muy común escuchar, tiene el intestino perezoso, el intestino es flojo, ¿eso va enfocado a colitis, gastritis? Tiene más que ver con el colon, intestino irritable, colitis, y dentro de estos 4 síntomas que les decía, tiene más que ver con el estreñimiento. Lo que pasa es que eso es un concepto que viene de los 70s, donde se decía que había un colon redundante, o sea, que era muy largo, que tenía un colon que no se movía. Y eso vino precisamente antes de la era de la neurogastroenterología, cuando realmente nos pusimos a estudiar, bueno, a ver, ¿estos trastornos es eso o es otra cosa? Y nos dimos cuenta de que era otra cosa completamente diferente, ¿no? Entiendan que apenas en los 80s empezaron a reconocer el efecto de las emociones y del estrés en el intestino irritable, y ese concepto viene atrás, viene desde la historia antigua de la gastroenterología. Entonces, es parte del avance de la ciencia el que podamos poco a poco decir, no es que mi colon sea perezoso, es que tengo un problema que necesita arreglarse, porque conceptualmente no es lo mismo decir, pues ya se fregó, así va a funcionar, es que necesito hacer cosas para mejorar. Y ese es el gran paso y la gran diferencia que hacemos como especialistas, ¿verdad? Así es, por ahí debemos de arrancar. Exacto. Ok, ya vimos entonces colitis, gastritis, otro padecimiento muy común, nos mencionaba hace un momento, es el reflujo, ¿sí? ¿También es alto porcentaje de las personas que acuden con este problema de reflujo? Sí, yo les podría decir que, bueno, no podemos hablar de una cosa así muy pura, pero es casi el 30% de lo que yo veo en la consulta. Y ciertamente es una condición muy frecuente, muy latosa, normalmente muy benigna, aunque tengo que sorprenderlos aquí porque si hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden hacer cáncer teniendo un reflujo crónico, sobre todo aquellos, y ahí va el perfil, varones después de los 45, 50 años con síntomas crónicos que fuman y gorditos, cuidado, esos son los que en general pueden tener un cáncer con un reflujo muy crónico. Entonces, a veces es tan común y tan frecuente que no le ponemos atención, y resulta que estamos cocinando la fórmula para una catástrofe, un desastre, ¿no? Entonces sí es importante revisarse, ver si no hay algo, incluso si hay que hacer algún estudio. Yo siempre les digo a mis pacientes, mire, vamos a buscar que todo esté bien. Si encontramos algo, ya lo detectamos a tiempo. Y si todo está bien, es una bendición, porque por más importante que sea su síntoma, quizás va a tomar unas pastillitas, va a restringir tantito la comida, y le va a ir muy bien. Y va a vivir muy bien. Y no va a vivir con la angustia de que algo se esté cocinando ahí y que no vaya a tener yo cáncer. O no vaya a tener una úlcera y me vaya a poner en riesgo la vida, ¿no? Sí, sí. Y súper importante acudir a cada uno de ustedes como especialistas, porque lo que al vecino le hace bien, a lo mejor a mí me hace mal. ¿Cuántas veces la vecina te dice, no, es que no tomes café porque te va a producir? Y a lo mejor a una persona sí le hace bien, a otra le hace mal. Es cuestión pues obviamente todas las atenciones son personalizadas, ¿verdad? Sí, hay muchos mitos en respecto de eso, de la comida, de la dieta, del café, del picante. Miren, depende cada uno. Cuando un paciente llega y me dice, doctor, cada vez que tomo café me da reflujo, me arde. Ok, no le voy a decir que no, pero tenemos literatura médica y estudios que han demostrado que el café no les da reflujo como tal. Claro que si el café tiene 2 litros de leche adentro del café y además tenía una crema batida con grasa y se comieron 2 piezas de pan, pues el café es el menor de los problemas, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces,
Todo depende. No necesariamente tener una enfermedad digestiva significa vivir amarrado, restringido con todo. O sea, es muy selectivo, porque poner las cosas muy limitadas, pues obviamente, ¿qué nos va a dar? Pues que vas a vivir peor, porque ahora ya tienes la enfermedad y además vives todo amarrado y es que eso siempre te va a caer mal. Y les puedo asegurar que el que se convence que algo le haga mal, le va a hacer mal, le va a caer mal, hasta en la misma agua. Así es. Entonces, es importante no generarnos ideas y mejor acudir con un especialista para ayudarnos a tener un consejo, modificar nuestro estilo de vida y vivir mejor. Así es. Una pregunta que a lo mejor va a sonar muy básica. ¿El reflujo en sí en qué consiste? ¿Es cuando o es cuando sientes que se te devuelve la comida? ¿Eso es el reflujo? Exactamente. Mira, normalmente, o sea, conceptualmente el reflujo es lo que está en el estómago se regresa hacia el esófago, es decir, de aquí para arriba. ¿Qué pasa? ¿Te va a arder porque es ácido? ¿O vas a sentir que la comida la traes en la garganta? Típicamente, son los síntomas más clásicos. Hay otros síntomas que también pueden ser reflujo, que incluye la tos, la laringitis, la carraspera, el dolor de pecho, muchas veces es reflujo. Entonces, son síntomas que llamamos atípicos, más allá del típico de que estoy escupiendo fuego, ¿no? Cosas así. A veces el problema es que se sale del esófago y llega al pulmón y causa aspiración y causa interferencia en el sueño, y ahí es donde pues, obviamente tenemos un mayor detrimento de la salud de cada persona. Claro. ¿No? Okay. Hoy en día está muy común la cuestión del ayuno, porque, que escuché la dieta tal, etcétera. Claro. ¿Cómo afecta, beneficia el ayuno ahora sí que nuestro sistema digestivo? Bueno, mira, en general yo sé que por ahí hay algunas tendencias nuevas del tema del ayuno intermitente y que si la dieta no sé qué y demás. En general, los periodos más prolongados de ayuno condicionan que aparezcan síntomas digestivos, sobre todo la que llamamos gastritis o como llamamos los doctores dispepsia. Si quieren meterse a internet y saber algo ahí, no se lo recomiendo, pero busquen los sitios que dicen más hacia dispepsia que gastritis, porque son un poquito más serios. Mejor vayan con su doctor para preguntarles, ¿no? Lo recomendable. Pero el problema con el ayuno tiene que ver con la fisiología de cómo digestimos, es decir, cómo funciona nuestro cuerpo. La digestión en realidad, sorprendentemente, y te voy a platicar, Silvia, tiene 3 fases. Llamamos la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Okay. Es decir, cuando pensamos en comer, y por ejemplo ahorita, ¿sabes qué? Es media tarde, ya vamos a cenar, ¿qué voy a cocinar? Empezamos a pensar que nos vamos a cenar A, B, C, D para no antojar a nuestros a nuestros amigos que siguen. Nuestro cerebro detecta eso y lanza una señal al estómago para que empiece a producir ácido en preparación de la comida que nos vamos a echar. Llámese lo que se llama. Sí. ¿Cómo impacta el ayuno cuando haces eso? Pues si durante tu periodo de ayuno estás pensando en comer, probablemente no pase nada. Pero si de repente se atraviesa en el carro, un anuncio, pues tu cerebro puede pensar que vas a prepararte para comer y secretar ácido. Entonces sí hay un poquito más de síntomas en aquellos que tienen este ayuno intermitente. Lo que sucede es que muchas veces el tema de la pérdida de peso y demás, pues ensombrece un poquito el beneficio, digamos, el síntoma, ¿no? Como que, es que voy a adelgazar, entonces no me importa sentirme mal. Bueno, eso se vale hasta cierto punto. Yo diría, bueno, mejor bajen de peso sin sentirse mal, ¿verdad? O sea, no hay tanto tema. Entonces, cuidado con los ayunos muy prolongados. Evidentemente, si ustedes tenían 8 o 10 horas de ayuno y van y se echan unos taquitos con un chorro de salsa, pues la salsa, el chile va a picar, la capsaicina, que es lo que pica el chile, lo rico, va a picar. Y si ya estaba irritado, pues te va a ir mal. Pero no es que el chile te cause la gastritis, es que ya estabas con algo antes, ¿no? Claro. Entonces, o estaba tu estómago lleno de aire, porque estuviste deglutiendo aire, estuviste tomando agua, y pues resulta que ya le echas más, lo hinchas más, pues duele más, ¿no? Entonces, si hay un poquito más de síntomas con esto, entiendo los beneficios, debe ser utilizado por periodos relativamente cortos, ¿no? Para que no se vuelva un estilo de vida. O sea, lo ideal sería, a lo mejor, hoy en la tarde, noche, cenar cuando mucho. Bueno, también depende a qué hora te duermes y cómo lleves tu estilo de vida. Pero a lo mejor sería, no sé, cenar 8 de la noche, cuando muy tarde. Y el ayuno intermitente, no dejar de pasar más de cuántas horas usted como especialista recomendaría. Mira, en general es más o menos seguir el hábito, porque también tienes pacientes que tienen ya un estilo de vida donde han modificado su ayuno muy largo y no necesariamente les va peor. O sea, no es tanto las horas, es más bien qué impacto tiene esa dieta en tu estilo de vida. ¿Sí? O sea, si tú tienes el ayuno y lo toleras bien, no es que te vayas a enfermar. Pero si ya estabas lastimado y te estás batallando con el ayuno, mejor chécate. Sí.
porque no hay una fórmula que funcione igual para todo el mundo. O sea, hay gente que pasa 12 horas sin desayunar, pasamos 8 horas en la noche sin cenar y sin comer y bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces también depende de cada persona, no es que necesariamente te va a ir mal con unas horas, 12 horas, un minuto, ya me sentí mal, no, Sí. obviamente. ¿no? Exactamente, entonces a todos aquellos que quieran hacer el desayuno intermitente, pues evitar pensar en comida, ¿verdad? Es una Para muy buena no poner a recomendación. trabajar el cerebro y demás, ¿verdad? Ahora, si se sienten mal, mejor váyanse a revisar, porque Por quizás supuesto. estén descubriendo algo que estaba ahí guardado. Ujú, sí. Y doctor, una pregunta también que es muy común dentro de nuestras amistades, el ejercicio físico en relación a esto, ¿verdad? El ejercicio es lo mejor que le puede pasar al hombre en la civilización occidental, para que me entiendas. Es decir, son incalculables los beneficios del ejercicio, desde el tema emocional, desde el tema físico, desde el tema de salud cardiovascular. Evidentemente el paciente estreñido que hace su ejercicio evacúa mejor y no hay nada mejor que evacuar bien. Todos hemos estado así alguna vez en la vida, todos hemos vivido mal y cuando vamos al baño sentimos que nos vuelve la vida. El ¿no? alivio. El ejercicio es una parte fundamental. Entiendo las restricciones de la movilidad de la pandemia, pero por lo menos subir y bajar escaleras en casa, un poco. Tampoco tenemos que correr maratones. Con 30 minutos 3 veces por semana es suficiente para mantener esta Ritmo. Exactamente, y nos va a ayudar mucho a nuestra salud, tanto general como digestiva. ¿no? ¿Qué tan cierto es que al momento, una persona con estreñimiento, que al momento que hace estas caminatas, a lo mejor 30 minutos, empieza a trabajar su, pues ahora sí, su sistema digestivo, su intestino? Incluso hay gente, doctor, usted, dígame si es mito o realidad, que dice, caminé media hora, 30 minutos y ya tengo necesidad de ir a evacuar. O sea, ¿es en serio? Es real, mira, yo a lo largo de mis años en la práctica y después de regresar a Estados Unidos he sido invitado a participar en diferentes reuniones de expertos en México y en el extranjero. ¿no? Entonces, una de ellas fue el Consenso Mexicano de Estreñimiento Crónico. ¿no? Y aquí evaluamos todo lo que estaba publicado respecto al estreñimiento crónico, ¿no? que batalla para ir al baño. Y evaluamos la evidencia del ejercicio y el efecto sobre la motricidad del colon. Y lo que concluimos como grupo de expertos es que el paciente que hace ejercicio tiene, digamos, 2 veces más riesgo a favor de tener un hábito intestinal adecuado. Entonces, es parte básica de lo que debemos hacer. Es cierto que si uno va al baño, hace ejercicio y ya tengo que ir al baño, sí, mejora todo el tránsito intestinal, por supuesto. Sí, sí. Es verdad. Ahora sí que hay movimiento. Claro. Perfecto. Doctor, vamos a platicarles un poquito a nuestros amigos que siguen esta transmisión acerca de este proyecto para que no duden en visitar. Recuerden que estamos transmitiendo desde Cantera Residencial, departamentos de 1, 2 y 3 recámaras en la zona de San Jerónimo. Este es un proyecto residencial vertical de lo más exclusivo que tenemos aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Y por qué? Pues porque ofrecemos un entorno ideal para el estilo de vida que ustedes buscan, que ustedes merecen. Y en cuanto a amenidades, contamos con gimnasio totalmente equipado y climatizado para que ustedes realicen sus actividades deportivas aquí mismo dentro de lo que es el edificio Jade. Contamos también con salones de usos múltiples para una vez que ya podamos hacer eventos con mayor cantidad de personas, pues ustedes los utilicen. El área ludoteca, donde sus niños van a pasar momentos muy entretenidos con todos los juguetes, juegos que tenemos aquí al alcance. Nuestra alberca en este edificio Jade es una alberca tipo infinito. Contamos también con juegos infantiles al exterior y todas las comodidades en verdad que ustedes requieren para vivir en la mejor ubicación de la ciudad, en Boulevard Rogelio Cantú, en la zona de San Jerónimo. Ahorita tenemos departamentos con ahora sí que la opción de cocina, así es que pregunten por ellos, en verdad, tomen nota del teléfono que va a estar apareciendo en pantalla para que acudan a Cantera Residencial. Estamos transmitiendo en esta tarde de lunes con una estupenda promoción. Si ustedes nos firman su contrato y ahora sí que en este momento nos dan un pequeño apartado, tienen la oportunidad de hacerse acreedores de un bono de descuento de hasta 50,000 pesos. Así es. Es bien sencillo, nos visitan, nos apartan y se hacen acreedores a este bono de hasta 50,000 pesos, aplica restricciones, por ello es recomendable que pregunten a nuestros asesores el mayor detalle. El teléfono, como les mencionábamos hace un momentito, aparece en sus pantallas para que hagan su cita. Todas nuestras citas son
con agenda para seguridad de nuestros clientes, de nuestros asesores. Contamos con gel antibacterial, cubrebocas y demás medidas, pues ahora sí que solicitadas por las instituciones gubernamentales. Recuerden que estamos en www.carsa.com, Facebook e Instagram, nos encuentran como Mi Carsa. Ustedes en pantalla están apreciando el departamento de 2 recámaras, que es desde donde estamos transmitiendo en esta tarde de lunes. Este departamento de 2 recámaras es la verdad un departamento muy completo, como todos los que tenemos aquí en Cantera. Incluye las puertas exteriores, interiores, el área de lavado, el área de la despensa, el closet para los blancos. La iluminación que ustedes van a encontrar aquí es de iluminación de spot y nuestras lámparas de Onix. Son detalles que la verdad hacen que nuestro departamento pues luzca más. Nuestros baños cuentan con placa de mármol y los ovalines en lavabo, sanitario, accesorios de baño, la lavandería, cocina. La verdad es que son departamentos muy equipados que ustedes tienen que venir a conocer aquí a Boulevard Rogelio Cantú en la zona de San Jerónimo. www.carsa.com, Facebook e Instagram nos encuentran como Mi Carsa. ¿Qué tal, doctor? Pues la verdad es que ha sido para mí una grata sorpresa llegar aquí y ver las instalaciones. Yo particularmente en el tema de la ciudad, la vista siempre ha sido para mí algo muy significativo y bueno, las montañas que están rodeando el complejo están increíbles, los acabados, la distribución, la accesibilidad. La verdad es que bueno, pruébenlo, la verdad es que sí, vale la pena conocerlo, por supuesto. Fue fácil para usted dar con nosotros, no batalló prácticamente nada, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, estábamos platicando de, pues ahora sí, de tantos detalles que abarca esta especialidad. Quisiera preguntarle algo bien importante, ¿qué papel juega esta especialidad con la cuestión de la pandemia, del COVID? Claro, mira, ciertamente cuando platicamos del COVID, todos fiebre o falta de aire. Y los pulmones y todo esto. Y algo que mucha gente desconoce, incluso te puedo decir de profesionistas, o sea, de médicos, es que el segundo grupo de síntomas más frecuentes son los gastrointestinales. No ha sido para mí infrecuente diagnosticar pacientes con gastroenteritis. Doctor, tengo una diarrea que nunca había tenido y no se me quita con nada. Le hacemos la prueba COVID y sale positivo. Entonces, cuidado, después de lo digestivo, después del pulmón, el problema viene en los síntomas digestivos. Llámate falta de percepción de los sabores, diarrea, dolor abdominal, distensión. Es decir, hay que tener cierta sensibilidad. Ahorita cualquier síntoma que se salga de lo habitual, tenemos que evaluarlo bajo el tema del COVID. Y el problema que vamos a ver más adelante, que al menos yo ya estoy empezando a ver, en los que se recuperan de COVID, tiene un impacto en el tracto digestivo, sobre todo en este componente que no hemos mencionado esta tarde, que es la microbiota, o como le llamábamos flora gastrointestinal, que son conjuntos de microbios que viven dentro de ti, dentro de mí, Silvia, y bueno, nos ayudan a digerir ciertos alimentos que no tenemos las enzimas para, y están relacionados con estados de salud y de enfermedad. Cada vez entendemos más de la microbiota, que es algo muy interesante y que tiene mucho impacto en las enfermedades del tracto digestivo. Por ejemplo, específicamente en aquellos que se hinchan mucho, tienen normalmente algún desbalance por ahí en sus microbios, o sea, en su huella de microbios, que les hace fermentar demasiado y producen demasiado gas. Entonces, literalmente se comen cualquier cosita y se llenan de aire. No es la comida, el problema está dentro y hay que modularla. Se llama modulación de la microbiota. Entonces, que es también, como les decía, parte del área de subespecialización de tu servidor. Entonces, sí, tiene mucho impacto el COVID, tanto en la parte de los síntomas. ¿Por qué? Porque genera más estrés y genera más síntomas. Y luego también, si te dio COVID o te recuperaste del COVID, tiene un impacto en el colon. Y también, si tienes síntomas raros digestivos que no habías tenido, podría ser un COVID en un momento determinado. Entonces, ya sea a través de una consulta presencial con su sana distancia y todo lo demás, o a través de una teleconsulta, una telellamada, podemos orientar y hacer las pruebas. Y en un momento dado simplemente soporte el manejo, es cuidado, aislamiento, 14 días. Suelen irles muy bien, pero bueno, siempre hay que ser evaluado por un especialista, ¿no? Entonces, hoy por hoy sí pueden llegar a presentar algunas personas síntomas, ahora sí relacionados con lo gastro y que sean positivos en COVID sin haber presentado síntomas de los comunes que nos dicen ahora sí que en la publicidad.
la fiebre, la tos, o sea, eso a lo mejor no lo manifiesto, a lo mejor no voy a manifestar fiebre ni tos y voy a oler perfecto y voy a tener el sabor perfecto. Sin embargo, por ahí puedo presentar algún síntoma de diarrea, como dice usted, diarrea es lo más común, hay que estar alertas, ojo y descartar. Sí, mira, y yo siendo muy honestos con el tema del COVID, y yo sé que hay mucha información que se maneja en redes, en la prensa, en nuestro gobierno, etcétera, ¿no? Y no, ni mucho menos pretendemos hacer una polémica porque no la hay, ¿no? Aquí la cuestión es, si agarramos el parámetro de los que están internados en el hospital, que tienen una manifestación severa, eso representa más o menos el 20% de los que están infectados de COVID. Entonces, si tienes 2,000 internados en un lugar, vamos a decir en el estado, hay otros 8,000 allá afuera que se infectaron, que quizá no tienen síntomas incluso, o que tienen síntomas leves o síntomas atípicos, que andan por ahí y que no se enteraron que la tuvieron. Entonces, para dimensionar el tema, cuando vemos, no es que tuvieron tantas pruebas positivas y tenemos 1,500 internados, más o menos vean las cantidades hacia afuera. Eso es un parámetro. Ahora, también hay que mencionarlo, somos 5 millones de nuevoleoneses, ¿verdad? Somos muchos en el estado y todos nos podemos infectar. Entonces, siempre hay que utilizar el gel, la sana distancia, el cubrebocas, y tener siempre cuidado y entender que esto es una nueva realidad que difícilmente se va a ir. Que tenemos que estar muy alertas a todos los síntomas, ya no nada más enfocarnos en los básicos, sino ahora sí que también tomar en cuenta pues las molestias gastrointestinales que podemos presentar. Sí. Doctor, desde el punto de vista de su especialidad, ¿qué cree usted que afecte más a las cuestiones o a estos padecimientos de colitis, gastritis y demás? ¿Las cuestiones emocionales o la cuestión de la alimentación? ¿Quién lleva por ahí gane? Si me hubieras preguntado esto el año pasado, en noviembre del año pasado, te diría, híjole, nos encanta la carnita, nos encanta la cervecita, nos encanta las tortillas de harina con aguacatito y salsa. Te diría, sí, pues la alimentación no siempre tiene que ver con hábitos saludables, ¿no? No tanto por comer una tortilla de harina, un pedazo de carne, es la cantidad. No es lo mismo comerte un corte de 250 gramos a echarte de medio kilo de carne. Entonces, depende mucho de las cantidades. Ahorita, como están las cosas, con este estado de sitio que te decía, este desgaste crónico que tenemos, esta falta de contacto social, esta preocupación por la incertidumbre de lo que viene, que si vacuna, que si no vacuna, que si sí, que si no, ahorita están muy parejitos. Es decir, las emociones nos han venido a nutrir la consulta porque no es que uno quiera sentirse estresado, se sienta angustiado, es el desgaste natural y el efecto de una situación que tenemos que ser resilientes y tratar de salir adelante. No es que uno quiera sentirse mal, es que la situación no está como para decir, no pasa nada, ¿no? Entonces, hay que aprender a reconocer que tenemos que cuidar también nuestra salud mental, que tenemos que encontrar la manera de sobrellevar esto, porque bueno, lo primero es que pega en el cerebro, en el estado general, en el humor, pero eventualmente puede tener efectos deleterios en el resto de nuestro organismo. Entonces, el tema de pensar en tener una terapia, el tomar medicamentos, no es nada que sea un estigma, al contrario, habla de fortaleza y de inteligencia para cuidar nuestro cuerpo. Sí, ahora sí que pues son un sinfín de factores, doctor, que influyen. Lo emocional, la alimentación, platicábamos del sedentarismo, etcétera. Otro tema también bien importante que estoy segura que nuestros amigos que siguen la transmisión se han de estar preguntando. Está muy de moda la cuestión del gluten, claro, y mucha gente se está inclinando por consumir productos libres de gluten. Claro. Mito, realidad, ¿qué tan cierto, qué tan falso? Como la mayoría de las cosas que están en las redes, es un pedacito de verdad y un montón, ya no digan, no quiero juzgar, es de creencias. Entonces, a veces es difícil tratar de separar los hechos de lo que realmente es. La intolerancia al gluten, es decir, la enfermedad celíaca sí existe, Silvia. Hay pacientes que consumen gluten y viven muy mal y precisan de no comer gluten para tener más o menos una salud. Calidad de vida mejor, ¿no? Más o menos. De ahí es como la frontera. De ahí para adelante, el hecho de que uno piense que comiendo gluten está peor su estómago, tiene un poquito de verdad por lo que les platicaba de la microbiota, de estos microbios que fermentan, sobre todo si tenemos un desbalance, pues sí, si alguien le echa más carbón a la leña, más leña a la fogata, pues se prende, ¿no? Hay más gas, hay más distensión, hay más todo, pero no significa que sean alérgicos. Significa que su microbiota ni siquiera es un organismo nuestro, sino el que está viviendo ahí adentro del huésped,
fermenta demasiado el gluten o fermenta demasiado otros compuestos que parecen que es el gluten el que da la bronca. Y no, y en esto trae, por ahí alguien debe haber escuchado a nuestros amigos en redes, la dieta FODMAPs. ¿Qué es esto? Sí, son estos compuestos, es un acrónimo en inglés para carbohidratos de cadena corta, fenoles, etcétera, que las bacterias lo festejan y está produciendo gas y agua, y a veces hay diarrea, a veces hay mucha distensión. Entonces pensamos, es el gluten, porque me comí un pedazo de pan y fue eso. No, mira, es que también resulta que cierto tipo de levadura, cierto tipo de azúcares que están ahí, entonces a ti particularmente no te caen bien. Pero como está muy popular el tema del gluten, entonces es el gluten. Y no necesariamente significa que sean celíacos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la enfermedad celíaca no se la deseo a nadie, es una enfermedad terrible. Sí existe, pero favorablemente no, aunque es prevalente en nuestro medio, tampoco es la más común. Es mucho más frecuente el intestino irritable y los problemas de la microbiota y la mala digestión, por decirlo de una manera, que realmente una alergia como tal. Entonces, para nuestros amigos que le tengan mucho miedo al gluten, quizá vale la pena que se acerquen, que se evalúen, que se lo revise un especialista, porque a lo mejor puede ser que sí puedan comer pan y sean felices otra vez. Y se están limitando, ¿no? Ahora, una pregunta. Hay gente que pudiera ser... híjole, pues volvemos a lo mismo, doctor. Lo que a usted le hace bien, a mí me hace mal y viceversa. Por eso es cuestión, mucho nos hacen énfasis de conocernos a nosotros mismos, porque reiteramos, el café a usted le hace bien, a mí mal y viceversa, ¿no? Doctor, consejos para poder prevenir todo este tipo, pues, de padecimientos, ahora sí, de moda, y no porque se estén presentando nada más en los últimos años. Sabemos que esto ha existido siempre, pero yo creo que últimamente con la cuestión del estrés y las cuestiones emocionales se ha incrementado más. Sí, mira, aquí la cuestión es no agarrar miedos. Y te cito un estudio muy interesante que hace unos años discutía con algunos de mis pacientes. Unos investigadores locos en Australia, yo digo locos porque agarraron primero voluntarios sanos y tomaron 60 voluntarios. Y les dijeron, ¿saben qué? A 30 les vamos a dar un yogur alto en grasa y a 30 les vamos a dar un yogur bajo en grasa. Y luego a esos dos grupos los dividieron en grupitos de 15 pacientes, no, sujetos. Sí, ¿no? Entonces, al grupo de los que les dieron yogur alto en grasa, a uno les dijeron que era bajo en grasa y a otro les dijeron que era alto en grasa. Sin decirle, o sea, ellos les dicen eso sin decirles qué era. O sea, el investigador sabía qué tipo de yogur era, pero uno les dijo la verdad y el otro mentira. Y en el otro lado igual, o sea, alto y bajo grasa. Entonces, cuando evaluaron cómo se vaciaba el estómago, las hormonas, la vesícula, todo lo que te puedas imaginar, por eso la locura de la investigación. Sí. Y vieron que evidentemente el que consumió yogur alto en grasa, pues se vaciaba más lento, se llenaba un poquito más, etc. La grasa sí retrasa el vaciamiento del estómago. Pero lo interesante fue que la percepción de los pacientes en una encuesta de cómo se sentían de hinchazón fue exactamente igual al paciente que le dieron yogur bajo en grasa y le dijeron que era alto en grasa que el que tenía yogur alto en grasa real. Los scores eran iguales. Y al que le dijeron que era yogur alto en grasa y era baja en grasa, también se comportó igual. ¿Qué significa? Que si nosotros pensamos que algo te va a caer mal, ya perdiste. Entonces, a veces quitar esas creencias es difícil, pero es darse oportunidad, porque en la pandemia no estamos para ponernos un amarre más y una limitación más y una cosa menos que puedo disfrutar. De por sí ya nos quitaron muchas cosas y así seguiremos. Viene Navidad. O sea, hay que disfrutar los que estamos, en los grupitos pequeños que se puedan en nuestras familias, compartir, liberarnos un poco. Hay que tender esa parte, sí del lado emocional, pero también del lado fisiológico. No hay una razón para vivir amarrados si no es necesario. Y sobre todo no creernos que porque lo leí o me lo dijo mi comadre o mi compadre, ya, no necesariamente tiene que ser así, no tienen por qué vivir así. Siempre he pensado que los alimentos, sí. Miren, yo soy un fanático del café, me encanta, como todo doctor, me encanta el café, pero yo tomo el café negro como sale de la cafetera, ¿no? Y entiendo que no es lo mismo y no voy a hacer comerciales, pero tomarse un café que viene importado de Chiapas, bueno, que viene de Chiapas, ¿verdad? De 2000 metros para arriba, que huele, que, oh, no, qué cosa tan fantástica, que tomarte un café soluble. Es decir, como entre los perros hay razas, entre los alimentos hay clases, entonces también... No es que el café te haga daño, es que el soluble no lo toleras. Pero si tomas uno de Chiapas así o de uno de Veracruz así, esos de los sabros, no tienes por qué tener ningún problema. Y la otra es la cantidad. No es lo mismo tomarse 1 o 2 tacitas de café a echarse una jarra completa a lo largo del día. Bueno, también no abusemos. La cafeína es muy buen procinético, es decir, mueve todo. Ese fenómeno o esa leyenda urbana de tomo mi café y voy al baño, no es leyenda. Realmente hay una base de fisiología para que eso suceda. Entonces,
hay que informarnos con quien nos pueda orientar. Y sobre todo, bueno, si algo no nos cae bien, bueno, pues quizá esto a lo mejor, no sé, vamos a un lugar, pedimos una de esas alcachofas asadas deliciosas que venden por ahí, y si me como toda la alcachofa estoy lleno de aire, pero si me como un cuartito de la alcachofa no me va mal. También las cantidades tienen mucho que ver. Entonces, no vivamos con miedo, aprendamos hasta dónde podemos, y bueno, es evidente que no vamos a poder comer igual que cuando teníamos quizá 20 años, 20 ¿verdad? años. Se vencen las garantías en algunas edades, Sí, sí, pero sí. no tenemos por qué vivir necesariamente comiendo papillas y viviendo mal con los alimentos. Exactamente. El poder de la mente en respecto al estudio que nos comentó ahorita es impresionante. O sea, como el hecho que algo te digan se graba en el chip y es así como tu cuerpo recibe la indicación, el cerebro y demás, ¿no? Es ahora sí todo un... Mente sobre cuerpo. Así es. Así tal cual. Así es. Doctor, otra pregunta Claro. muy común pudiera ser, lo acaba usted de mencionar, lo del café, también otro factor pudiera ser, no sé usted, ayúdeme a desmentir, no es lo mismo tomártelo en ayunas, totalmente con el estómago vacío, digo, son ahora sí que varias indicaciones las que, aquí el mensaje es aprende a escuchar tu cuerpo y obviamente acudir con los expertos para que ya en base a la experiencia que ustedes traen podamos descartar qué nos hace bien, qué nos hace mal y con ello llevar un mejor estilo de vida. ¿Hace el mismo daño lo picante, lo grasoso y las harinas o son diferentes tipos de daños? Porque a fin de cuentas pues es un daño, ¿verdad? Es que todo depende, mira. De hecho, si hablamos, te puedo citar otro estudio, que fue de unos hindús en Nueva Delhi. Ellos, como tú sabes, al igual que nosotros, tienen mucha afición por lo picante y por la comida condimentada y el curry y todas estas cosas, ¿no? Entonces demostraron que la función del esófago con el consumo crónico de picante, es decir, con cantidades un poquito mayores de capsaicina, favorece que tengamos mejor salud del esófago, en comparación con el que come de vez en cuando. Entonces, el chiste es tener un consumo más o menos regular para ayudar a que se mueva mejor. Y también un poquito el estómago y desensibiliza el ardor y todo esto, ¿no? Evidentemente, si tú tienes ya un problema en el estómago, que está irritado, está con una ulcerita, con erosiones o con alguna cosa así, una gastritis, y le echas algo irritante, pues te va a arder. O sea, el picante, el chile, arde, porque eso es lo que sabe sabroso. A mí me gusta el picante, no es malo, no es que te haga daño. Y muchas veces eso es lo que platico con mis pacientes. Oye, doctor, es que el café me hace sentirme muy mal. ¿Ok? Platíqueme un desayuno típico. Bueno, es que el café me lo tomo, uno al principio de desayuno, en ayuno, ¿ok? Y eso es la que me cae mal. ¿Y qué desayuna? Bueno, un par de huevitos con una pieza de pan y 300 gramos de fruta. Y al final, para ya que amarre todo, me echo otro café. Y ese es el que me cae peor. Dije, bueno, mi amigo, el problema no es el café. El problema son los otros 2 kilos de comida que tienes en el estómago. O sea, está lleno el estómago, hasta aquí arriba, le echas café y por lo que se regresa el café, pero el problema es que está lleno tu estómago. Entonces, también tiene que ver las cantidades, ¿no? Que lo mencionaba con el tema del café, pero ahora, no nos peleemos. Si alguien jura y perjura que le da ardor, no nos peleemos. Ok, no tome café. Déjalo. Si eso le ayuda a tener mejor salud, tampoco está mal, ¿me entienden? Entonces, damos chance, vamos a tomar lo que nos ayuda. Si queremos tomar café, a lo mejor aprender a elegir mejor y tomar una cantidad adecuada y seguramente nos va a ir bien, pero no es que te vaya a ir peor o que vayas a estar en riesgo, ¿no? Eso no existe. Con lo que nos acaba de comentar, es precisamente el punto que quería yo destacar hace unos instantes, escuchar al cuerpo, en qué momento decir, oye, ok, a lo mejor la orden trae 5 tacos, pero a lo mejor mi cuerpo con 3 está satisfecho, bueno, hasta ahí, y no forzar y decir, me tengo que comer los 5, ¿verdad? Claro. Escuchar al cuerpo. Doctor, ¿qué papel juega el refresco, el alcohol, también en nuestras cuestiones gastrointestinales? Bueno, mira, vamos a empezar de arriba para abajo, ¿no? El tema de todas las bebidas carbonatadas, para no acusar a nadie, sí tiene mucho que ver, porque el refresco de cola sí induce reflujo, porque finalmente es un ácido muy débil, ¿ok? Entonces ese sí, entre el gas y demás, pues sí puede tener un impacto importante en los síntomas, sobre todo gastritis. También el problema de las bebidas carbonatadas azucaradas es el azúcar, precisamente, que es una cantidad importante y que eso se asocia a obesidad y la obesidad se asocia con deterioro de la salud digestiva, ¿no? En el tema del alcohol, ciertamente no hay un consenso total de que el alcohol sea necesariamente malo, pero tenemos que tener moderación en su consumo, ¿no? Se habla en general de idealmente no consumirlo, cosa que es difícil en la vida real,
pero que el estándar debe ser 2 bebidas estándar o una bebida para hombres y una bebida estándar para mujeres por periodo, ¿no? Y esto, que es una bebida estándar, una lata de cerveza de más o menos 6% de contenido de alcohol, una copa de vino, 2 onzas de algún destilado, llámese whisky, tequila, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que sería un consumo relativamente seguro, siempre y cuando no tengamos otro factor, llámese alguna infección crónica, hígado graso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí el consejo es un poquito más hecho a la medida de cada uno, de cada paciente. Lo que sí es universal es que eviten el abuso del alcohol, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Así es. Y sí, ¿cómo impacta la salud digestiva? Pues bueno, el consumo de alcohol como una medida para manejar las emociones es muy malo porque lo único que hace es desinhibirte, ¿no? Entonces no necesariamente transitan las emociones, sino que se van para otro lado. Así es. Y los hace tomar decisiones muy equivocadas, digamos. Hablando precisamente de emociones, nos gustaría, antes de despedirnos, que nos diera consejos de cómo poder llevar una vida más llevadera y cómo poder disminuir este tipo de padecimientos con, ahora sí que relacionado a las emociones. ¿Qué Claro. consejos nos da para tranquilizarnos un poquito? Primero que nada, llega un momento durante esta pandemia que a veces yo les invito a seguir las recomendaciones de cuidado. Sí, hay que estar al pendiente de la información, pero abandonemos el sentimiento de que ya falta poquito, falta mucho, olvídense de eso. Más bien acostumbrémonos a que vamos a funcionar diferente. No necesariamente estamos frente a un peligro inminente, no necesariamente estamos frente a una situación de vida o muerte si nos cuidamos. ¿Okay? Sigan las indicaciones, hagan contacto con alguien en la medicina que les pueda orientar en el sentido de identificar datos de alarma, pregunten, ábranlo, hablen, apóyense con quienes tengan cerca. Sabes que yo platico con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Me preocupa esto porque los niños no se vayan a enfermar o tú no te vayas a enfermar. Ambos somos médicos, ambos tenemos que ver enfermos. Entonces, si no lo hablamos y lo compartimos, como decimos, como se dice en inglés, share the load, o sea, comparte esta carga emocional, nos acaba acabando, vaya la redundancia, ¿no? Es importante que aprendamos a reconocer que necesitamos cuidar también nuestras emociones, que por más fuertes que seamos, necesitamos hablar y necesitamos transitar esto. Si necesitamos apoyo de un profesional, llámese un terapeuta, un counselor, un psiquiatra, adelante, no es estigmatizante. Yo pienso que es peor aguardarlo y decir sí se puede y no querer transitarlo y luego acabar con una situación crítica. A decir, ¿sabes qué? Fui a hablar con alguien y me siento mejor. Si necesitamos algún tipo de medicamento, tómenlo durante nuestros años de residencia y de internamiento. Toda la vida, todo el tiempo vemos historias tristes, toda vez vemos el sufrimiento ajeno. Nosotros como médicos entendemos que hay que transitar esas emociones y que no hay que echarlas al costal. Yo lo llamo como la teoría del saco de canicas. Problemas chiquitos, una canica chiquita. Problemas serios, emociones fuertes, canicas grandes. Pero si no vaciamos ese saco en algún momento, al rato nos va a aplastar. Entonces hay que sacarlo, hay que transitarlo. Si para eso hay que hacer ejercicio, hagan ejercicio. Si para eso hay que poner una videollamada con sus amigos, un dominó en el internet, háganlo. O sea, busquemos formas y seamos creativos y cuidemos de nuestros semejantes, de nuestros pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres. Y disfrutémonos mientras estemos aquí. Así es. Porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Es correcto, doctor, así es un tema, pues ahora sí, muy de moda, pero tenemos que aprender a sacar, como dice usted, las emociones para que nuestra salud intestinal también se pueda ver beneficiada, ¿verdad? Doctor, perfecto. Muchas gracias. Ha sido una tarde llena de información importantísima. Por favor, díganle a nuestros amigos dónde lo pueden encontrar, sus redes sociales, para que no duden en contactarlo. ¿En dónde lo encontramos, doctor? Pues bueno, por ahí tengo un par de usuarios en el Twitter. El más común es @gastromty. En Instagram también soy @nayobzz. También pueden buscarme con mi nombre en mi canal de YouTube, donde tengo algunas conferencias grabadas que son del interés general, donde también pueden tener una vía de información objetiva y que prometo no esté sesgada con ninguna cosa rara, ¿no?, de la literatura. Entonces, pues a sus órdenes, también en consultorio de su servidor, por ahí en redes sociales me pueden contactar, y pues a su servicio para cualquier inquietud que pueda ayudarles. Muchas gracias, doctor. Esta tarde nos llevamos mucha información y recuerden que nosotros estamos en www.carsa.com, Facebook e Instagram nos encuentran como Mi Carsa. Gracias, bonito lunes. Hasta luego. A la próxima.